Hola, te doy la bienvenida a Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo y en este emocionante viaje a través del continente americano exploraremos las historias míticas y fascinantes que rodean a las cataratas más icónicas de esta tierra. Desde las majestuosas y poderosas cataratas del Niágara en el norte, hasta las impresionantes y enigmáticas cataratas del Iguazú en el sur, pasando por las cautivadoras cataratas del Ángel en Venezuela y muchas más, descubriremos los relatos cautivadores que han sido transmitidos de generación en generación. Estas maravillas naturales han sido testigos de la historia, el misticismo y la imaginación de diversas culturas y civilizaciones a lo largo del tiempo. Desde los antiguos mitos de los nativos americanos hasta las leyendas urbanas, exploraremos las historias detrás de estas cataratas asombrosas. Prepárate para sumergirte en un mundo de mitos y leyendas. Descubriremos los cuentos de dioses y espíritus que habitan en las aguas tumultuosas, las historias de amor y tragedia que han ocurrido cerca de estos impresionantes saltos de agua y las creencias y rituales que han surgido alrededor de ellos. Conoceremos cómo estas cataratas han influido en la cultura, la literatura y el arte de los países en los que se encuentran. Exploraremos la magia y la conexión espiritual que se experimenta al estar cerca de estas impresionantes maravillas de la naturaleza. Así que únete a mí en esta aventura mientras desentrañamos los misterios y develamos las historias ocultas detrás de las cataratas más importantes de América. Estoy emocionada de compartir estas leyendas llenas de encanto y asombro contigo. Comenzamos nuestro recorrido por las cataratas del Niágara. Son un conjunto de cascadas situadas en el río Niágara, en la zona noreste de América del Norte, entre Canadá y Estados Unidos. Situadas a unos 236 metros sobre el nivel del mar, su caída es de aproximadamente 51 metros. Comprenden 3 cataratas: la catarata canadiense en Ontario, la catarata estadounidense en Nueva York y la catarata Velo de Novia más pequeña. Aunque no tienen una gran altura, son muy amplias y son las más voluminosas de América del Norte, ya que por ellas pasa toda el agua de los Grandes Lagos. El nombre Niágara es originario de una palabra iroquesa que significa trueno de agua. Los habitantes originarios de la región eran los Ongiara, una tribu iroquesa, llamada los neutrales por los conquistadores franceses, quienes encontraron en ellos ayuda como mediadores de disputas con otras tribus. Las cataratas del Niágara tienen su origen en un enorme glaciar canadiense que se trasladó por el área oriental, produciendo la glaciación de los Grandes Lagos americanos y del río Niágara. Los grandes caudales de agua y la erosión de las rocas crearon estas grandes cataratas que se sitúan entre Estados Unidos y Canadá. La glaciación ocurrió hace unos 10.000 años, según los geólogos. No es de extrañar que después de tanto tiempo haya numerosas historias que consideran el lugar como mágico. Hay una leyenda iroquesa que cuenta la historia de una joven llamada Lillooet. Lillooet era princesa de la tribu iroquesa. Era una joven muy hermosa y muy amada por su pueblo. Un día, un joven llamado Hiawatha llegó al pueblo de Lillooet
Hiawatha era un joven valiente y apuesto. Lillooet se enamoró de él y él de ella. Pero los padres de Lillooet no aprobaban su relación. Ellos querían que se casara con un hombre de su propia tribu. La princesa se negó a casarse con nadie que no fuera Hiawatha. Los padres de Lillooet se enojaron tanto que la encerraron. Hiawatha se enteró de lo que había sucedido y fue a rescatarla. Luchó con los guardias, los derrotó y la liberó. Juntos huyeron del pueblo. Los padres de Lillooet los persiguieron. Lillooet y Hiawatha llegaron a las cataratas del Niágara. Sabían que los padres no los seguirían hasta allí. Lillooet y Hiawatha se miraron a los ojos. Ellos sabían que no podían vivir separados. Se arrojaron a las cataratas y murieron. Sus cuerpos se transformaron en dos rocas que se encuentran en el medio de las cataratas. Estas rocas se llaman Lillooet y Hiawatha. La leyenda de las cataratas del Niágara es una historia de amor y tragedia. Es una historia que ha sido transmitida de generación en generación y que sigue cautivando a los visitantes de las cataratas. La cascada Bernal es una gran cascada en el río Merced, justo río abajo de la cascada Nevada, en el Parque Nacional de Yosemite. Tiene 97 metros de altura. Es accesible a través del Sendero de la Neblina, que asciende bastante cerca de la cascada, de manera que por allí deben pasar los excursionistas. El flujo de agua es constante durante todo el año, aunque al final del verano se reduce sustancialmente su volumen y puede separarse en varios cauces menores en vez de una única cortina de agua. El nombre original de la cascada era Yang O Pa, nube pequeña. Luego pasó a llamarse Bernal a raíz de esta leyenda. Hace muchos años vivía en la cascada un espíritu del agua llamado Bernal en un bosque. Bernal era un espíritu muy amable y ayudaba a los viajeros que se perdían en el bosque. También ayudaba a los animales que estaban heridos. Era un ser muy poderoso y era capaz de controlar el clima. Un día, un grupo de viajeros se perdió en el bosque. Estaban muy asustados y no sabían qué hacer. Bernal escuchó a los viajeros gritar y decidió ayudarles. Apareció ante ellos y les dijo que no tuvieran miedo. Los llevó a un claro donde podían descansar, les dio agua y comida. Los viajeros estaban muy agradecidos por su ayuda. Nunca olvidaron a Bernal y contaron historias sobre él a sus amigos y familiares. Estas historias se transmitieron de generación en generación y siguen siendo contadas hoy en día. Y continuamos en el Parque Nacional de Yosemite. Están las cataratas Horsetail. En febrero, si las condiciones climáticas son adecuadas, la puesta del sol ilumina la cascada, haciéndola brillar en un intenso color naranja. Tan naranja como la cola del mágico caballo que allí vivía, llamado Horsetail. Era un caballo muy rápido y podía correr por el agua.
También podía volar y llevar a las personas a lugares muy lejanos, siempre dispuesto a prestar ayuda a quien estaba en problemas. Un día, una joven indiecita se estaba ahogando en el río. Horstel escuchó a la muchacha gritar y decidió ayudarla. La rescató del río. La indiecita se subió sobre Horstel y él la llevó a un lugar seguro. La indiecita nunca olvidó su ayuda. Si miras atentamente la cascada en la puesta del sol, podrás ver al mágico caballo remontando vuelo sobre ella. Las cataratas Kaiter o Salto Kaiter es una gran cascada ubicada en la región nororiental de Sudamérica, en el país de Guyana. Posee una caída libre de hasta 227 metros desde la salida del agua hasta la primera vez que toca rocas, pero entonces fluye hacia una serie de caídas de agua escarpadas que, estando incluidas en la altura de la catarata, la hacen llegar hasta unos 256 metros. Las cataratas Kaiter son hasta 5 veces más altas que las cataratas del Niágara, ubicadas entre Estados Unidos y Canadá, pero mucho menos conocidas. Fueron descubiertas oficialmente por el explorador inglés C. Barrington Brown en 1870, aunque los Patamona, un pueblo indígena amerindio, habían vivido allí mucho antes de que el explorador llegara y probablemente le mostraron el camino para llegar hasta allí. El nombre Kaiter deriva del idioma patamona, donde Kajik Tuvuk significa viejo y Ter cataratas, por lo tanto significa cataratas del viejo. Según la leyenda, el nombre es un tributo a un jefe patamona llamado Kai, que remó en una canoa por las cataratas y se sacrificó al gran espíritu Mocanaima para salvar a su pueblo de la tribu caribe. Como su gente finalmente estuvo a salvo, llamaron a la cascada en su honor. Es solo una de las muchas leyendas amerindias que se pueden escuchar en Guyana. Muchas más aún son transmitidas por los grupos indígenas que viven en el país en un esfuerzo por preservar su cultura. La cascada Velo de Novia en Valle de Bravo es un lugar turístico en México que te recomiendo visitar algún día. Además de ser un lugar en donde podrás convivir al máximo con la naturaleza, hay una leyenda que se centra en el lugar. Cuenta la leyenda que hace muchos años había una hermosa joven de la localidad de Temascaltepec que se enamoró de un hombre blanco con quien se quería casar y habían planeado la boda como lo indicaba la religión. Pero, como en todas las historias siempre hay un villano, en este caso había otra muchacha que era vecina del joven y siempre estuvo enamorada de él y no entendía cómo era posible que él, un joven de ciudad, educado y refinado, se fijara en una mujer indígena. Obviamente la vecina del muchacho sentía celos, envidia y rabia de la muchacha indígena.
e intentaba de todas las maneras posibles inventarle chismes, cosas negativas, para que el joven enamorado se decepcionara de su amada, pero nunca funcionó esa estrategia. La vecina enamorada decidió darle un brebaje para drogar al galán una noche antes de su boda. Así fue. El muchacho, confiando en su amiga de toda la vida, se lo tomó, y cuando le hizo efecto la droga, la chica celosa se acostó a su lado. El plan de la vecina envidiosa dio resultado, porque la novia se quedó esperando al novio en el altar, y como se preocupó, decidió ir a buscarlo hasta su casa, pero lo encontró dormido en brazos de la vecina. Esta situación dio como resultado que la novia, engañada y decepcionada, saliera corriendo fuera del pueblo, llegando hasta la cascada de Tenantongo, y se tiró sin pensarlo al vacío. Lo que pasó es que, en la caída, se le quedó atorado el velo de novia de su vestido en una roca. Obviamente, la caída de 12 metros de altura terminó con su vida de manera trágica. Después de unas horas, llegó el novio y al ver muerta a la indiecita, se sintió devastado, y cuando quiso quitar el velo de entre las rocas, cuenta la leyenda que se desprendieron otras rocas, haciendo que la caída de agua se hiciera más grande, con forma de tul o velo. Para hacer todavía más dramática la historia, cuenta la leyenda que el novio siguió visitando la cascada por varios días y se ponía a llorar en la parte más alta, y en un momento de mucha desesperación se arrancó el corazón y lo tiró a la cascada. Y siguiendo con la historia, se supone que su corazón, al caer al agua, al fondo de la cascada, se convirtió en una roca, y la sangre que salía del cuerpo del novio formó al lado de la cascada un pequeño salto de agua que golpea y hace sonar el corazón de cualquiera que lo visite. Desde que esto sucedió, cuenta la historia que la novia tiene la certeza de que el corazón de su amado late por ella durante toda la eternidad, y ella, para responderle, hace que el estruendo de la caída del agua suene mucho más fuerte para responderle a su amor de igual manera. El Salto Ángel, también conocido como el Querepacupay Vená en lengua indígena, es una de las maravillas naturales más espectaculares del mundo. Ubicado en el Parque Nacional Canaima en Venezuela, el Salto Ángel es la cascada más alta del mundo, con una altura de 979 metros. Pero esta impresionante maravilla natural también está rodeada de una rica historia y leyendas que han sido transmitidas de generación en generación por los pueblos indígenas de la región. La leyenda más conocida sobre el Salto Ángel es la del guerrero Querepacupay, quien, según la leyenda, vivía en las montañas y estaba enamorado de la hija del jefe de su tribu. Un día, la joven fue secuestrada por una tribu enemiga y llevada a una cueva escondida detrás del Salto Ángel. Querepacupay decidió rescatar a su amada y se dirigió a la cueva, pero en el camino fue capturado por la tribu enemiga. Después de varios días de estar cautivo, Querepacupay logró escapar y se dirigió a la cueva para rescatar a su amada. Luchó con los guardias y logró liberar a la joven. Juntos
Intentaron escapar, pero se vieron rodeados por la tribu enemiga. En un acto de valentía, Querepacupay decidió saltar desde la cima del Salto Ángel, llevando consigo a su amada. Cuando la tribu enemiga se acercó a la cima, solo encontraron las flechas y las lanzas de Querepacupay, pero nunca volvieron a ver al guerrero o a su amada. Desde entonces, los indígenas de la región han considerado el Salto Ángel como un lugar sagrado. Esta leyenda es un ejemplo de la conexión profunda que los pueblos indígenas tienen con la naturaleza y la importancia que le dan a su protección y conservación. A pesar de que la leyenda es solo una historia, el Salto Ángel sigue siendo un lugar sagrado para muchos y su belleza natural continúa asombrando a los visitantes de todo el mundo. La cascada está siendo un recordatorio de la importancia de preservar y proteger nuestro entorno natural para las generaciones futuras. Entre las muchas leyendas que se cuentan sobre este lugar, hay una muy fascinante, la historia de la Totuma mágica. Según la cosmovisión Pemón, el Salto Ángel es el hogar del dios Macunaíma, el creador del mundo y padre de todos los seres vivos. También se cree que el Salto es habitado por espíritus y seres mágicos que protegen la zona y mantienen el equilibrio entre el mundo natural y el mundo sobrenatural. La leyenda de la Totuma mágica cuenta la historia del guerrero Auyán, uno de los dioses más importantes de la mitología Pemón. Auyán estaba en una expedición cerca del Auyán Tepuy, el tepuy más grande de la zona, y llevaba consigo una totuma con agua mágica que se le había dado el chamán de la tribu para curar cualquier mal en su recorrido. En su travesía, se encontró con un águila herida por flechas indígenas que le pidió ayuda. Auyán decidió curarla con parte del agua de la totuma. Y como recompensa, el águila le preguntó cómo podía ayudarlo. Auyán le pidió que lo llevara a lo más alto del tepuy para apreciar su grandeza. Así lo hizo, y ante tanta maravilla, al guerrero se le cayó la totuma, dando inicio a una caída de agua sin fin, conocida como Querepacupay Merú, o el salto de la totuma mágica. Los pemones dicen que el Salto Ángel es un sitio donde los dioses habitan y donde la naturaleza está en armonía. La leyenda de la totuma mágica es un testimonio de la rica cultura y espiritualidad de los pemones. Y hay otra historia más. Dícese que se encuentra viviendo en lo alto de una montaña de la cual desciende por uno de sus costados un abundante chorro de agua que llena de vida toda la vegetación que se encuentra a los pies de dicha montaña, la ninfa azul de la cascada. Con una cabellera azul que, debido a la altitud en la que se encuentra, se camuflajea con el cielo. Un ser poderoso, lleno de valor y amor, que lo único que desea es mantener con vida la vegetación. La ninfa azul de la cascada posee una característica muy particular. Su cabello azul y largo representa la larga caída del agua cristalina que desciende de la montaña. Mientras su cabello se mantenga de esa manera, el agua seguirá fluyendo y llenando de vida a la naturaleza. Pero si su cabello es cortado, el flujo de agua se detendrá, provocando un desastre natural.
La catarata Gocta, conocida localmente como La Chorrera, es un salto de agua que se encuentra en las cercanías de los caseríos peruanos de San Pablo, Cocachimba y La Coca, distrito de Valera, provincia de Bongará, en el departamento de Amazonas, en el noreste de Perú. En marzo de 2006, un grupo de exploradores, liderados por el alemán Stefan Simmendorf, decidieron tomar las medidas topográficas de la cascada y descubrieron que la altura total es de 771 metros en 2 etapas, lo que la ubica en el número 17 en la lista mundial de cascadas y la tercera más alta del Perú, estando la Catarata de las Tres Hermanas, 914 metros en Junín, en primer lugar, y la Catarata Yumbilla, de 895,4 metros, en Amazonas, en el segundo lugar. Dice la leyenda que un aldeano de la población de Cocachimba solía pasear a solas por la Catarata de Gocta. Subía el curso del río hasta llegar al corazón de la cascada, donde se le aparecía una sirena. Más de una vez el hombre visitó a la sirena de Gocta, quien le recompensaba con oro y piedras preciosas por su charla y visita. El hombre guardaba celosamente los regalos, evitando las sospechas de su mujer al volver a casa. Con el tiempo, la esposa empezó a sospechar de sus tardanzas y un día encontró aquellos pequeños tesoros en los bolsillos del pantalón del marido a causa de un descuido. La mujer no podía contener sus celos. Al día siguiente, el sentimiento de traición le hizo perseguir a su marido en silencio. Lo siguió por el cauce del río a una prudente distancia y al llegar a la cascada se escondió entre unas rocas. Apareció la sirena y pudo ver cómo se sentaban y se ponían a conversar. Los celos no pudieron contenerla por más tiempo y se dirigió a la pareja, no sin causar un estrepitoso ruido al tropezar con las rocas. La sirena la vio y rápidamente agarró al hombre y desaparecieron juntos en las profundidades de la cascada. Nunca más se supo de él y de la misteriosa sirena de la cascada de Gocta. Las cataratas del Iguazú están conformadas por 275 saltos de agua sobre el río Iguazú, que se encuentra en territorio limítrofe entre Argentina y Brasil, protegidas por 2 parques nacionales correspondientes a cada país. Las cataratas del Iguazú fueron elegidas en noviembre de 2011 como una de las 7 maravillas del mundo. Y aquí va la leyenda. Dicen que Paraiguá, el monte y la selva no guardaban secretos. Este joven guerrero del pueblo guaraní era sabedor de los peligros, pero no les temía. Gozaba al internarse en la espesura y explorar lo desconocido. Con el correr del tiempo, su fama de intrépido explorador se acrecentaba y él, deseoso de aventuras, se internaba cada vez más y más. En una de esas incursiones se adentró tanto que en su camino descubrió una exótica ribera bañada generosamente por un caudaloso río, el cual nunca había sido visto antes. Sin embargo, lo que más lo impactó fue una bellísima joven que recogía caracolitos en la orilla. Era de tal hermosura aquella joven que él quedó prendado de ella y ya no pudo olvidarla. Desde aquel día, Iguá, cada vez que podía, recorría ese camino tan solo para verla.
Con el correr del tiempo, se enteró que el nombre de la muchacha era Porací y que era hija de un cacique. Lo que primero fue una amistad, luego se convirtió en un amor apasionado, pero Igua también supo que el cacique jamás consentiría esa unión. Porací debería contraer matrimonio con uno de los más fuertes y poderosos guerreros que su padre había elegido para ella. Sin embargo, ambos jóvenes estaban muy enamorados, y aunque su padre lo ignoraba, no habían dejado de verse ni un solo día en las últimas lunas. Los días transcurrían diáfanos y felices para ambos, disfrutando uno de la compañía del otro. Una tardecita gris e invernal, Igua encontró a Porací llorando desesperadamente. El cacique, su padre, había decidido que con la llegada de los días cálidos se casara con el guerrero a quien él la había prometido. Ante los hechos, ambos decidieron huir juntos. Sin embargo, sabían que no les sería fácil ni a dónde irían. Si huyesen, el padre de Porací enfrentaría a la tribu de Igua y seguramente correría sangre. Él jamás aceptaría perder a su hija sin luchar. La otra opción sería internarse en la selva profunda, algo a lo que Igua estaba sumamente acostumbrado. Pero él se preguntaba cuánto soportaría Porací tan pesado viaje y la extrema soledad del monte. Tal vez la más acertada decisión sería cruzar el torrentoso río que se extendía frente a ellos. Sin más que sus propias conciencias, ambos jóvenes se tomaron de las manos, llevando consigo muy pocas pertenencias, y fueron en búsqueda de un lugar donde poder cruzar sin que la corriente los llevase a la deriva. El ingenio de Igua era tan amplio como su habilidad. Al llegar a la vera del río, Igua le encargó a Porací que cortase algunas lianas de las que abundaban en el monte. Él, sin pérdida de tiempo, recolectó algunos troncos a los que más tarde sujetó fuertemente con las lianas y en poco tiempo logró construir una pequeña balsa. Ya estaban por finalizar la tarea cuando oyeron fuertes gritos. Porací reconoció el vozarrón de su padre. «¡Es él! ¡Vienen por nosotros!». Igua no perdió el tiempo. Lanzó la improvisada balsa al río y en un tris se apoderó de su amada cargándola en andas. Con paso firme corrió y de un preciso salto trepó a la balsa, a la que muy pronto el impulso del agua la arrastró río abajo. Entonces Igua remó con todas sus fuerzas. Si bien estaban asustados, se sentían exultantes porque estaban juntos. Y de alguna forma sentían que el amor era capaz de vencer al odio y si fuera necesario morir, lo harían juntos. Los perseguidores no se daban por vencidos, trataban de alcanzarlos utilizando una copiosa lluvia de flechas. Porací e Igua se abrazaban de tal forma que eran uno solo. Tupá, que por suerte había estado observando y de alguna manera comprendía y se compadecía, alzó su mano y en cada respingo que daba la balsa fue formando grandes barrancas, guiándolos lejos del alcance de las flechas y cortándoles el paso a los guerreros que venían pisándoles los talones. Al fin se dieron por vencidos y como por arte de magia, la balsa tocó la orilla contraria y se detuvo. Los jóvenes, ya en tierra firme, vieron con asombro que detrás de ellos se habían ido formando alucinantes cataratas por donde a sus perseguidores les sería imposible pasar. Ambos, agradecidos, le dieron las gracias a Tupá por haberlos puesto a salvo
y prometieron cuidar ese amor para siempre. También se dice que cuando de ese amor llegó el primer retoño y se lo llevaron a conocer al padre de Porasí, esta aventura pasó a ser una anécdota, porque en definitiva los padres siempre perdonan. Llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.